En esta serie de ejercicios que ustedes van a analizar o estudiar o van a reflexionar sobre ello, hay una noción que el estudiante en la enseñanza media no logra captar cuando se le explican estos conceptos, especialmente en una idea de función real, en la idea de dominio de una función real. Dominio de una función real. ¿Cuáles son los déficits que uno percibe en los estudiantes cuando van trabajando estos conceptos? Es que no logran entender realmente qué significa, primera cosa, una función real, y sobre este concepto, cuál es el dominio de la función real, cuál es el dominio de la función real. El concepto o la idea que ustedes deben de manejar siempre bien es qué restricciones coloca la idea de función. Por ejemplo, uno tiene la idea sencilla, y los profesores le explican a ustedes, que una función es una correspondencia que asocia a elementos de este conjunto con elementos de otro conjunto. Cuando uno trabaja una función real, significa que está trabajando con los números reales. A eso se le llama una función real. Por lo tanto, yo saco elementos de este conjunto, del conjunto de los números reales, y le asocio otro número, otra, otra expresión numérica, mediante lo que me dice la función. La función, en otras palabras, es una correspondencia, es una ley. Por lo tanto, la función tiene dominio, la función tiene dominio sobre este conjunto. Pero si hay elementos de este conjunto que no cumplen con la ley, la función los saca. Dice, bueno, usted me crea problemas, los saco. No, yo no tengo dominio sobre usted. A lo mejor puede ser un alumno rebelde. No, nada que ver. Pero es la idea de sacar de este conjunto los que no cumplen con la ley. Los que no cumplen con la ley. Entonces uno parte diciendo, ese es el dominio. Usted no tiene dominio sobre esto. Entonces uno habla de conjunto inicial y un conjunto de llegada, donde uno parte y llega. Pero la función, usted tiene que poner atención, ¿qué es lo que dice la función? ¿Qué orden da? Y luego entonces van asociando un elemento de este conjunto con otro elemento de este conjunto. El dominio, reitero, deben de tener claro que son los elementos de este conjunto que cumplen con la normativa que señala la ley. Acá en este conjunto pueden haber elementos que no tengan ninguna relación con ellos. Así que en este instante es el dominio. Los elementos que van siendo asociados se le llama recorrido de la función. El recorrido de la función. Teniendo en cuenta esta idea, entonces vamos a tratar de explicar en forma sencilla o simple cuál sería el dominio de esta función. Aquí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que la x, siendo x un número real, no hay ningún número que le cree problemas a esta función. Es decir, ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que me está indicando la función? La función me está indicando, tome el doble de x. Tome el doble. Entonces uno dice, ¿habrá algún número al cual no se le puede tomar el doble? Obviamente que no hay ningún número que le cree problemas a esta orden. Todos los números pueden ser duplicados. Aunque uno puede decir, bueno, habrá alguno que no. Ustedes busquen y dicen, bueno, cualquier número de los números reales puede ser duplicado. El cero, bueno, el doble de cero es cero. No tiene problema, existe el doble del cero. En consecuencia, uno dice, ¿sí?, bajo este análisis, que el dominio de la función serán todos los números reales sin excepción. Sin excepción. Ese será el dominio de la función, de la primera función. En cambio, en la segunda función aparece el 2 no en la misma posición de acá. Esto no indica el doble, sino que indica el cuadrado de x, el cuadrado de x. Entonces uno dice, la pregunta es, ¿habrá algún número que le cree problemas a la función que no pueda tener su cuadrado? ¿Habrá algún número al cual ustedes no le puedan sacar el cuadrado, obtener el cuadrado? No hay problema.
todos los números pueden ser elevados al cuadrado. Y en otras palabras, ustedes se dan cuenta de que una función que tenga esta forma, cuyo exponente es un número natural, siempre el dominio van a ser todos los números reales. No hay problema. Sea al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, siempre podrá tener ahí su imagen, podrá ser operado mediante esta ley. Entonces también en este caso, uno dice el dominio de la función, de la segunda función, también son los números reales. No hay problema. En este caso, hay una diferencia con lo anterior. Dijimos acá el doble, acá significa el cuadrado. ¿Cómo interpreto el menos 2, elevado a menos 2? Entonces aquí uno tiene que tener cuidado en que aquí, si ustedes no manejan el concepto o las propiedades de las potencias, pueden llevarle o pueden inducirle a errores. Y en realidad el exponente negativo se define como el recíproco de la potencia, con exponente positivo. Cuando ustedes tengan un exponente negativo, asócienlo inmediatamente a una expresión racional. A una expresión racional. Entonces esta no es una función cualquiera, pasa a ser una función racional. Racional. ¿Y qué cuidado deben de tener una función racional? En que aquí el divisor o el denominador no puede ser cero. No puede ser cero. La división por cero no está definida en los números reales. Así que cuando ustedes tengan, por ejemplo, una expresión así, no se puede dividir. No existe. No existe la división por cero. Uno puede decir, bueno, si yo tomo un número que se aproxima a cero, bueno, es distinto. Ahí uno busca el límite de esta expresión. Pero en este caso, si ustedes están dividiendo entre cero, no existe la división por cero. Se excluye en matemáticas. Entonces, la función dice, yo tengo dominio. La función real dice, yo tengo dominio sobre todos los números reales, menos aquellos que me creen problemas que no puedo efectuar la división. Entonces, en este caso, uno dice, el dominio de la función 3 serán todos los números reales, excepto el número que haga que el denominador sea 0. En este caso, es obvio que el número no puede ser 0. Entonces, el dominio de esta función 3, uno dice, son todos los números reales menos el 0. Aquí, por ejemplo, en la función 4, ustedes tienen también otra situación especial. Aquí yo tengo raíz cuadrada. Esto corresponde a raíz cuadrada. Recuerden que el índice no se escribe. Así que uno dice raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. Bueno, aquí ustedes, la pregunta es, ¿la función tiene dominio sobre todos los números reales? ¿O hay algunos números que no tiene dominio? Bueno, la función no tiene dominio sobre aquellos números que le creen problemas. ¿Y qué número le pueden crear problemas? Aquellos que hacen que esta expresión sea un número negativo. Un número negativo. Es decir, ustedes dicen un número negativo, por ejemplo, menos 1, correcto. Si ustedes usan la calculadora, por ejemplo, y dicen, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 1? Le va a dar error. No existe. No existen los números reales, un número que cumpla con la condición, con la definición de raíz cuadrada. En cambio, no existe. En cambio, si ustedes tienen índice impar, como fuera raíz cúbica, no hay problema. Si fuera índice 4, hay problema. Siempre que el índice sea un número par, ustedes tienen que considerar que este número no puede ser negativo. No puede ser negativo. Bueno, si no puede ser negativo, significa que le quedan dos opciones. O es positivo, o es cero. Cuando uno dice no es negativo, significa que está afirmando que puede ser positivo, mayor que cero, o puede ser cero. Así que hay dos condiciones. ¿Y cómo se abrevia eso? Diciendo mayor o igual que cero. Entonces yo tendría que estudiar en qué caso esto es negativo o en qué caso eso es positivo. La condición exigida es que el cuadrado de x menos 9 sea
mayor o igual que cero, es decir, no sea negativo, no sea negativo. Ahora, de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen, yo voy a dar una solución diferente a lo cual lo que le explican los profesores, pero la idea es reforzar algunas nociones. Yo tengo aquí, por ejemplo, cuadrado de x menos 9, yo lo puedo descomponer como una suma por su diferencia. ¿Qué gano con esto? Que aquí ustedes están analizando que tendrían una multiplicación que necesariamente debe ser positiva. Debe ser positiva. Para que sea positiva, esto es positivo y la segunda es positiva. O el segundo el primero es negativo y el segundo también es negativo. En ambos casos, este trinomio o este producto le va a dar positivo. Entonces, uno estudia en forma separada esta situación y puede decir entonces en qué caso, lo tomo acá. ¿Se logra ver, señor camarógrafo? Sí. Entonces digo, si x vale 3 o si x vale menos 3. Si x vale 3, me quedaría 3 menos 3, 0. Y 0, por otro número, me va a dar 0. Por lo tanto, si x vale menos 3, el resultado va a dar 0. Si es menos 3 más 3, 0. Perdón, acá estaba el 3. También me da 0. Entonces, el menos 3 y el 3 me divide a la recta numérica en 3 intervalos. Los que están en este lado o en ese sector. Entonces yo tomo, por ejemplo, un número que esté en este sector, entre menos 3 y 3. Tomo el 0. 0 menos 3, menos 3. 0 más 3, 3. Negativo con positivo me da negativo. Entonces, en esta zona, el producto de esto va a ser negativo. Automáticamente ustedes pueden manejar que a este lado va a dar positivo y a este lado va a dar positivo. Si tienen dudas, tomen un valor, por ejemplo, en este sector, a la derecha del 3, el 4. 4 más 3, positivo. 4 menos 3, positivo. Positivo con positivo le da positivo. ¿Qué significa eso? Significa entonces que el dominio de la función, serán todos los números que estén en esta zona, desde menos infinito, dominio de la función 4, entonces desde menos infinito hasta menos 3. Luego el otro intervalo es de 3 a más infinito. A más infinito. Ahora, aquí yo voy a hacer la siguiente observación. Algunos textos y algunos profesores usan este símbolo para señalar el intervalo en el cual interviene el infinito. El infinito. El infinito no es un número, solamente uno dice se aproxima, ¿no es cierto? Continúa indefinidamente. En cambio, el menos 3 es un número, el 3 es un número. En este caso, el menos 3 nos daba 0. Y uno dice, bueno, entonces se incluye el menos 3. Se incluye también el 3, porque también da 0. Y la condición es que sea positiva o 0. ¿Qué es lo que tendría que anotar acá? Unión. Unión. Otros textos, otros profesores también usamos esta simbología. En vez de paréntesis angular, usamos corchete abierto. Es la misma idea. Es la misma idea. Corchete hacia adentro. Corchete hacia adentro, corchete hacia afuera. La simbología que se emplea es la misma. Lo importante, o la convención, respete lo que le dice el profesor. O usa paréntesis angular o usa corchete. Ese sería entonces el dominio de esta función. ¿Qué tipo de función es? Es una función irracional. Cuando aparece la raíz, usted clasifíquela, estúdiela como una función irracional. Esta estúdiela como una función racional. Esta es una función polinómica cuadrada, que es una función lineal. Aquí tengo otra función trascendente, la función logarítmica. La función logarítmica. El concepto que ustedes manejan de logaritmo es que el argumento a esta expresión no puede ser 0 ni negativa.
Acá podía ser cero o positivo, no puede ser negativo. Aquí solamente hay una condición, tiene que ser siempre positivo. X cuadrado menos 9 tiene que ser positivo. Noten que acá podía ser mayor que 0 o igual a 0. Aquí no, tiene que ser positivo. Como ya hemos estudiado anteriormente, en el caso que podía ser mayor o igual a 0, ¿cuál sería la condición? ¿Cuál sería el dominio? El dominio. Entonces el dominio de la función 5, voy a usar paréntesis angular, de menos infinito, menos 3, de 3 a más infinito. ¿Cómo coloco el corchete acá? Coloco el corchete hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. ¿Qué estoy afirmando con esto? Que el dominio de la función son todos los números que están desde el infinito hasta menos 3 sin incluir el menos 3. Y la otra parte, la función tiene dominio sobre esta región de los números reales y también tiene dominio sobre la región de estos números reales. Del 3 al más infinito, sin tocar el 3. Sin tocar el 3. Tengan presente por qué tiene que ser positivo esto. El concepto que ustedes tienen de logaritmo, es que la base tiene que ser positiva. La base tiene que ser positiva y distinto de 1. Si la base es positiva, si el número es positivo, el resultado nunca va a dar un resultado negativo. Es decir, ustedes tienen esta expresión. Si el número es positivo, 3, supongamos 3 elevado a 2, le va a dar positivo. Si fuera este número menos 3, si este número fuera la base menos 3, cuadrado le va a dar positivo. Pero aquí la base, la exigencia para el que sea una función logarítmica, la base tiene que ser distinta de 1 y positivo. Esa es la condición para que sea una función real. Bueno, espero que con estas observaciones ustedes vayan reforzando la idea de dominio de una función real. Estudien bien la idea, la noción de dominio. ¿Qué se entiende por dominio? Yo en este caso, por ejemplo, tengo dominio sobre esta parte. No puedo tocar las pizarras de los otros colegas, pero tengo dominio sobre esto. Así que la idea, la noción de dominio está centrada también en lo que puede hacer la función real en el conjunto de los números reales. ¿Qué números le crean problemas? Lo excluye el dominio. Los que no le crean problemas pasan a formar parte de ese dominio. Espero que tengan mejores resultados en sus evaluaciones.